Cuando abrí la puerta de mi casa después de 3 días visitando a mi hermana Carmen, lo primero que vi fue mi habitación completamente abierta y a mi nuera Roberta sonriendo desde mi cama como si fuera la dueña del lugar. Toda su ropa estaba colgada en mi armario, sus zapatos ordenados donde siempre guardé los míos, y sus productos de belleza ocupaban mi tocador como si hubiera vivido ahí toda la vida. Lo que más me dolió fue verla usar mi bata favorita, esa que me regaló mi difunto esposo hace 20 años, mientras me miraba con una sonrisa que parecía decir que por fin había conseguido lo que siempre quiso. Me quedé paralizada en el umbral de la puerta, sintiendo como si fuera una extraña en mi propia casa. Roberta se incorporó lentamente, sin mostrar ni una pizca de vergüenza o incomodidad. Al contrario, parecía completamente relajada, como si tuviera todo el derecho del mundo de estar ahí. Sus movimientos eran calculados, deliberados, como los de alguien que había planeado este momento durante mucho tiempo. «Ah, Lourdes, qué bueno que llegaste», me dijo con esa voz dulce que siempre usaba cuando quería algo, pero esta vez sonaba diferente, más segura, más posesiva. «Leandro y yo decidimos que era mejor que me mudara aquí para cuidarte mejor. A tu edad ya no deberías vivir sola, ¿no te parece?». Sus palabras cayeron sobre mí como una bofetada fría. ¿Cuidarme? ¿A mi edad? Tengo 70 años. No soy una inválida. Llevo décadas cuidándome sola, trabajando duro, manteniendo esta casa impecable, pagando todas mis cuentas sin pedirle ayuda a nadie. Y ahora esta mujer, que ni siquiera es sangre de mi sangre, se había instalado en mi hogar como si fuera suyo. «No recuerdo haberte dado permiso para mudarte a mi casa», le respondí, tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía una mezcla de rabia y humillación que me quemaba el pecho. Mi voz sonó más débil de lo que hubiera querido, y odié eso de mí misma en ese momento. Roberta se rió suavemente, con esa risa que siempre me había parecido falsa, pero que ahora sonaba completamente despectiva. «Oh, Lourdes, no te preocupes por esos detalles. Leandro me dijo que estarías encantada de tener compañía. Además, alguien tiene que asegurarse de que tomes tus medicamentos a tiempo y que no te pase nada malo viviendo aquí sola». Medicamentos. Esa palabra me golpeó como un martillo. Yo no tomo más medicamentos que una pastilla para la presión, algo completamente normal para cualquier persona de mi edad. Pero la forma en que lo dijo, como si fuera una anciana decrépita que necesita supervisión constante, me hizo sentir pequeña y vulnerable de una manera que nunca había experimentado. Caminé hacia mi armario, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Todas mis pertenencias habían sido movidas, reorganizadas. Algunos de mis vestidos favoritos estaban apretujados en un rincón para hacer espacio para la ropa de Roberta. Era como si mi identidad hubiera sido borrada para hacer lugar a la de ella. Mi vestido negro, el que usé en el funeral de mi esposo, estaba arrugado en el fondo del armario. Mi collar de perlas, herencia de mi madre, había sido movido de su lugar seguro. Incluso mis fotografías familiares habían sido reubicadas en el tocador para hacer espacio para los productos de maquillaje de Roberta. Cada objeto fuera de lugar era una pequeña puñalada a mi dignidad. «¿Dónde está Leandro?», pregunté, necesitando desesperadamente hablar con mi hijo, esperando que él pudiera explicarme esta situación tan humillante y que todo fuera un terrible malentendido. «Salió a hacer unos trámites importantes», respondió Roberta mientras se levantaba de mi cama y se dirigía hacia el espejo de mi tocador, comenzando a peinarse como si fuera la rutina más natural del mundo. «Pero me pidió que te dijera que ahora las cosas van a ser diferentes. Que es hora de que entiendas que ya no puedes manejar todo sola». Esas palabras se clavaron en mi alma como cuchillos afilados. ¿Diferentes? ¿No puedo manejar todo sola? He manejado esta casa, mi vida, mis responsabilidades durante décadas sin ayuda de nadie. Trabajé en la fábrica textil durante 40 años. Nunca falté un día, nunca llegué tarde, nunca le pedí un favor a nadie. Crié a Leandro prácticamente sola después de que su padre murió, lo mantuve estudiando, le di todo lo que pude y más. La vi tomar mi cepillo favorito, ese con mango de nácar que había sido de mi abuela, y comenzar a usarlo en su cabello grasoso como si le perteneciera. Fue ese gesto, tan pequeño pero tan invasivo, lo que terminó de romper algo dentro de mí. No era solo que hubiera invadido mi espacio, sino que estaba profanando los recuerdos más sagrados de mi vida. «Roberta, quiero que saques tus cosas de mi habitación inmediatamente», le dije, esta vez con más firmeza, tratando de recuperar algo de control sobre mi propia casa. «Esta es mi casa y mi dormitorio.
Ella se volteó hacia mí con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba, esa que usaba cuando me hablaba como si fuera una niña caprichosa. Ay, Lourdes, no seas difícil. Leandro y yo solo queremos lo mejor para ti. Sabes que no puedes seguir viviendo en esta casa tan grande sola. Es peligroso para una mujer de tu edad. Peligroso. Otra palabra que me golpeó como una piedra. Llevo viviendo en esta casa durante 35 años, desde que mi esposo y yo la compramos cuando Leandro era pequeño. Conocía cada rincón, cada sonido, cada sombra. Era mi refugio, mi santuario, el lugar donde había construido todos mis recuerdos más preciados. Y ahora, después de todo lo que había sacrificado por él, su esposa estaba en mi cama, usando mi ropa, reorganizando mi vida como si yo fuera una molestia que había que controlar. La humillación era tan profunda que sentí como si algo dentro de mí se quebrara, pero al mismo tiempo, una pequeña llama de indignación comenzó a encenderse en mi pecho. Lo que Roberta y Leandro no sabían, lo que nunca habían sospechado, era que durante todos esos años de trabajo duro y sacrificios, yo había estado guardando cada centavo que podía. $2 millones se esperaban en cuentas que ni siquiera sabían que existían. Ellos me veían como una anciana indefensa, pero estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Mientras Roberta continuaba arreglándose en mi tocador como si fuera suyo, cerré los ojos y dejé que los recuerdos me llevaran a tiempos mejores. Recordé cuando esta casa era verdaderamente mía, cuando cada mañana despertaba con la tranquilidad de saber que todo estaba en su lugar, que mi vida tenía orden y propósito. Durante 40 años trabajé en la fábrica textil Morales e Hijos, levantándome todos los días a las 5 de la mañana para llegar puntual a mi turno de las 6. Era la primera en llegar y una de las últimas en irse, siempre dispuesta a hacer horas extras cuando hacía falta. Mis compañeras me respetaban, los supervisores confiaban en mí, y yo sentía un orgullo genuino por el trabajo bien hecho. Mi rutina era perfecta, ordenada, predecible. Desayunaba café negro con pan tostado mientras escuchaba las noticias de la mañana. Preparaba mi almuerzo la noche anterior, siempre algo sencillo pero nutritivo que podía comer rápido durante el descanso. Regresaba a casa a las 3 de la tarde, cuando el sol aún calentaba las calles, y tenía tiempo para limpiar, cocinar y ocuparme de las cosas importantes. Los fines de semana los dedicaba a la limpieza profunda de la casa, a hacer las compras en el mercado donde todos los vendedores me conocían por mi nombre, y a visitar a mi hermana Carmen que vivía al otro lado de la ciudad. Éramos una familia pequeña pero unida, o al menos eso creía yo en aquellos tiempos. Leandro era un buen hijo en esa época, o quizás yo era demasiado ciega para ver las señales. Estudiaba ingeniería con el dinero que yo le daba mes tras mes. Nunca le faltó nada. Ropa nueva para la universidad, libros caros, dinero para salir con sus amigos. Yo me conformaba con lo poco que me quedaba después de cubrir todos sus gastos, pero lo hacía con gusto porque era mi hijo y quería que tuviera todas las oportunidades que yo nunca tuve. Cuando conoció a Roberta durante su último año de universidad, yo traté de ser la suegra comprensiva y cariñosa. La recibí en mi casa con los brazos abiertos, cociné sus platos favoritos, le regalé joyas que habían sido de mi madre para que se sintiera parte de la familia. Incluso pagué parte de su boda porque quería que tuvieran la celebración de sus sueños. Pero desde el principio había algo en Roberta que me incomodaba, aunque nunca pude identificar exactamente qué era. Tal vez era la forma en que miraba mi casa, como si estuviera evaluando cada objeto, cada mueble, calculando su valor. O quizás era la manera en que me hablaba, siempre con esa sonrisa demasiado dulce que no llegaba nunca a sus ojos. Los primeros años después de su matrimonio fueron relativamente tranquilos. Leandro consiguió trabajo como ingeniero en una empresa de construcción. Roberta trabajaba como recepcionista en una clínica dental. Vivían en un apartamento pequeño pero cómodo, y yo pensaba que estaban construyendo su vida juntos de manera independiente y responsable. Cada domingo venían a almorzar a mi casa. Yo cocinaba desde temprano, preparaba los platos que más les gustaban, ponía la mesa con mi mejor vajilla. Eran los momentos más felices de mi semana, cuando podía sentir que seguíamos siendo una familia unida. Leandro me contaba sobre su trabajo, Roberta me hablaba de los pacientes graciosos que llegaban a la clínica, y yo me sentía útil y querida. Pero lentamente, tan gradualmente que casi no me di cuenta, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron los comentarios sutiles sobre mi edad, sobre lo sola que estaba en esta casa tan grande. «Mamá, ¿no te da miedo vivir aquí sola?», me preguntaba Leandro con voz preocupada.
¿Qué pasaría si te caes y no hay nadie para ayudarte? Yo siempre les respondía que me sentía perfectamente bien, que llevaba años viviendo sola sin problemas, que tenía vecinos cercanos y amigos que se preocupaban por mí. Pero ellos insistían, especialmente Roberta, quien comenzó a sugerir que sería mejor si me mudara a un lugar más pequeño, más apropiado para mi edad. Un lugar más apropiado para mi edad. Como si los 70 años fueran una enfermedad que requiriera tratamiento especial. Como si toda mi experiencia de vida, toda mi independencia, toda mi dignidad pudieran reducirse a un número que determinara dónde debía o no debía vivir. Los comentarios se volvieron más frecuentes, más insistentes. Lourdes, ayer vi en las noticias que una señora de tu edad se cayó en su casa y nadie la encontró hasta 3 días después, me decía Roberta durante uno de nuestros almuerzos dominicales. No quisiéramos que te pasara algo así. Leandro asentía con cara seria, como si realmente estuviera preocupado por mi bienestar. Mamá, nosotros solo queremos lo mejor para ti. Tal vez deberías considerar mudarte a un lugar donde haya más gente cerca, donde alguien puede estar pendiente de ti. Yo trataba de explicarles que me sentía completamente capaz de cuidarme sola, que mi salud era buena para mi edad, que tenía una rutina establecida que me funcionaba perfectamente. Pero era como hablarle a una pared. Ellos ya habían decidido que yo era una anciana frágil que necesitaba supervisión, sin importar lo que yo dijera. Lo que más me dolía era darme cuenta de que mi propio hijo me veía como una carga, como un problema que había que resolver. El mismo niño al que había cargado en mis brazos cuando tenía pesadillas, al que había consolado cuando sus amigos se burlaban de él en la escuela, al que había apoyado incondicionalmente durante todos sus años de estudio. Ahora me miraba como si fuera un obstáculo en su camino, como si mi presencia en mi propia casa fuera un inconveniente que había que eliminar. Y Roberta, esa mujer que yo había recibido como a una hija, era quien más insistía en que yo no podía seguir viviendo sola. Durante todos esos años, mientras ellos planeaban cómo convencerme de abandonar mi casa, yo seguía trabajando, ahorrando, construyendo en silencio un futuro que ellos jamás imaginaron. Cada mes apartaba una parte de mi salario, lo invertía cuidadosamente, lo hacía crecer poco a poco. Era mi secreto, mi seguridad, mi verdadera independencia. $2 millones que había acumulado gota a gota, sacrificio tras sacrificio, sin que nadie lo supiera. Ni siquiera mi hermana Carmen conocía la magnitud de mis ahorros. Era mi as bajo la manga, mi garantía de que nunca tendría que depender de nadie, especialmente no de un hijo que claramente me consideraba una molestia. Fue hace exactamente 3 meses cuando todo comenzó a desmoronarse, aunque en ese momento yo no entendí la magnitud de lo que estaba sucediendo. Había ido a la cocina a prepararme un té antes de dormir, como hacía todas las noches, cuando escuché la voz de Leandro hablando por teléfono en el jardín. Pensé que tal vez estaba manejando algún asunto de trabajo tardío, algo normal en su profesión, pero algo en el tono de su voz me hizo detenerme. No, Roberta, escúchame bien, decía con una urgencia que nunca le había escuchado antes. La casa vale al menos $300,000, tal vez más con el mercado como está ahora. Y no tiene hipoteca, la pagó completamente hace años. Mi corazón se detuvo por un momento. Estaba hablando de mi casa, como si fuera una propiedad que estaba evaluando para comprar o vender. Me acerqué más a la ventana de la cocina, tratando de escuchar mejor sin hacer ruido. Sí, ya sé que tiene 70 años, pero está completamente sana, continuó Leandro. El médico dice que puede vivir fácilmente otros 10 o 15 años. Pero eso no significa que tenga que seguir viviendo aquí sola, desperdiciando todo este espacio. Desperdiciando. Esa palabra me golpeó como un puño en el estómago. Yo, que había mantenido esta casa impecable durante décadas, que había pagado cada centavo de la hipoteca con mi propio trabajo, que había convertido este lugar en un hogar lleno de amor y recuerdos, estaba desperdiciando el espacio. La clave está en hacerle entender que es por su propio bien, siguió hablando, y su voz sonaba tan calculadora, tan fría, que por un momento pensé que estaba escuchando a un extraño. Si nosotros vivimos aquí con ella, podemos convencerla de que necesita nuestro cuidado. Y una vez que esté acostumbrada a depender de nosotros. Se alejó hacia el fondo del jardín y perdí el resto de la conversación, pero ya había escuchado suficiente. Mi propio hijo, la persona en quien más confiaba en el mundo, estaba planeando algo contra mí. Algo que involucraba mi casa, mi independencia, mi vida. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo,
tratando de procesar lo que había escuchado. ¿Acostumbrada a depender de ellos? ¿Hacerme entender que era por mi propio bien? Las palabras daban vueltas en mi cabeza como una pesadilla que no podía terminar. Al día siguiente actué como si nada hubiera pasado. Preparé el desayuno como siempre. Saludé a Leandro con el mismo cariño de toda la vida cuando bajó a la cocina. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Ya no podía mirarlo sin recordar esa conversación, sin preguntarme qué más habían estado planeando a mis espaldas. Durante las siguientes semanas comencé a notar cosas que antes pasaba por alto. La forma en que Roberta miraba mi sala cuando venía de visita, como si estuviera redecorando mentalmente el espacio. Como Leandro me preguntaba sobre mis rutinas diarias con demasiado detalle, como si estuviera tomando notas para algo. «Mamá, ¿a qué hora te acuestas normalmente?», me preguntaba durante uno de nuestros almuerzos dominicales. «¿Y cuándo te levantas? ¿Tomas alguna medicina antes de dormir?». Yo respondía a sus preguntas pensando que realmente se preocupaba por mi bienestar, pero ahora entendía que estaba recopilando información. Estaba estudiando mis hábitos, mis horarios, mis rutinas, como un cazador que observa a su presa antes de atacar. Roberta se había vuelto especialmente insistente con el tema de mi soledad. «Lourdes, no es natural que una mujer de tu edad viva completamente sola», me decía mientras lavábamos los platos después del almuerzo. «¿No te sientes triste por las noches? ¿No tienes miedo?». «Me siento perfectamente bien», le respondía yo, pero ella continuaba insistiendo. «Bueno, pero si algo llegara a pasarte, nadie se daría cuenta hasta que sea demasiado tarde. Los vecinos no te ven todos los días, y nosotros solo venimos los domingos. Es preocupante, ¿no crees?». Era como una campaña psicológica diseñada para hacerme sentir vulnerable, para convencerme de que necesitaba ayuda que en realidad no necesitaba. Cada comentario, cada pregunta, cada sugerencia estaba cuidadosamente calculada para sembrar dudas en mi mente sobre mi propia capacidad. Pero lo que realmente me abrió los ojos fue lo que descubrí una tarde cuando fui al banco a hacer mi depósito mensual. La cajera, una muchacha joven llamada Patricia que siempre me atendía con mucha amabilidad, me hizo una pregunta que me heló la sangre. «Señora Chávez, disculpe que le pregunte, pero la semana pasada vino un joven diciendo que era su hijo, preguntando sobre sus cuentas. Le dijimos que no podíamos dar información sin su autorización, pero insistió mucho. Usted le pidió que viniera». Mi mundo se tambaleó. Leandro había ido al banco a preguntar sobre mis cuentas. Mi propio hijo había tratado de obtener información sobre mi dinero sin mi conocimiento, sin mi permiso. Esto ya no era solo sobre la casa, era sobre todo lo que yo había construido durante años de trabajo y sacrificio. «No», le respondía Patricia, tratando de mantener la calma aunque por dentro sentía como si estuviera cayendo en un precipicio. «Yo nunca le pedí que viniera. Y quiero asegurarme de que nadie, absolutamente nadie, pueda acceder a información sobre mis cuentas sin mi presencia y mi autorización por escrito». Patricia asintió comprensivamente y me ayudó a reforzar todas las medidas de seguridad en mis cuentas. Pero el daño emocional ya estaba hecho. La traición se sentía como un veneno corriendo por mis venas, envenenando cada recuerdo feliz que tenía de mi hijo. Esa noche, sentada en mi sala mirando las fotografías familiares que decoraban la repisa de la chimenea, me di cuenta de que tal vez nunca había conocido realmente a mi hijo. La imagen del niño dulce y agradecido que yo había criado se desvanecía lentamente, reemplazada por la realidad de un hombre adulto que veía a su propia madre como un obstáculo entre él y lo que consideraba su herencia. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Desde cuándo me veían como una anciana indefensa de la que podían aprovecharse? Todas esas visitas dominicales, todas esas expresiones de preocupación por mi bienestar, ¿habían sido parte de una estrategia para eventualmente quitarme todo lo que era mío? La última pieza del rompecabezas cayó en su lugar cuando recordé una conversación que había tenido con mi hermana Carmen hacía unas semanas. Me había contado que Leandro la había llamado, preguntándole si yo había mencionado algo sobre hacer un testamento o sobre mis planes para el futuro. Carmen me había dicho en ese momento que le pareció extraño, pero que pensó que tal vez Leandro estaba preocupado por mi edad y quería asegurarse de que yo tuviera todo en orden. Ahora entendía que no era preocupación, era impaciencia. Querían saber exactamente qué iban a heredar y cuándo. Lo que no sabían, lo que nunca habían imaginado, era que yo no era la anciana vulnerable y dependiente que ellos creían. Durante todos esos años mientras ellos me subestimaban,
Yo había estado construyendo mi propia fortaleza financiera. $2 millones que había ahorrado centavo a centavo, invirtiéndolos cuidadosamente, haciéndolos crecer en silencio. Ellos pensaban que conocían a Lourdes Chávez, la trabajadora de la fábrica, la madre abnegada, la viuda solitaria. Pero estaban a punto de conocer a una mujer completamente diferente. Después de descubrir la traición de Leandro en el banco, pasé noches enteras sin poder dormir, revisando cada momento de nuestras vidas juntos bajo esta nueva y dolorosa perspectiva. Me levantaba antes del amanecer y caminaba por la casa como un fantasma, tocando los objetos que había coleccionado durante décadas, preguntándome si todo había sido una mentira. ¿Cuándo comenzó a verme como una carga? ¿Fue gradual o hubo un momento específico en que decidió que yo era un obstáculo en su camino? Recordé todas las veces que había sacrificado mis propios deseos para darle lo que él necesitaba, y ahora me preguntaba si alguna vez había sentido gratitud real o si siempre me había visto como alguien de quien podía aprovecharse. La memoria que más me dolía era la de su graduación de la universidad. Yo había trabajado turnos dobles durante meses para poder comprarle el traje que quería, uno caro que había visto en una tienda elegante del centro. Recuerdo vívidamente cómo se iluminó su cara cuando se lo regalé, cómo me abrazó y me dijo que era la mejor madre del mundo. Todo lo que soy te lo debo a ti, mamá, me había dicho ese día con lágrimas en los ojos. ¿Habían sido lágrimas falsas? ¿O había algo de sinceridad en ese momento que después se perdió en algún punto del camino? Tal vez cuando conoció a Roberta, tal vez cuando comenzó a ganar su propio dinero, tal vez cuando se dio cuenta de que yo tenía algo que él quería. Empecé a analizar obsesivamente cada conversación reciente, cada gesto, cada mirada. La forma en que Roberta había comenzado a preguntar sobre mis joyas, aparentemente admirándolas pero en realidad evaluándolas. ¡Ay, Lourdes! ¡Qué hermoso collar! Es una herencia de familia. Sus preguntas nunca eran casuales. Me daba cuenta ahora. Estaba haciendo un inventario. Y Leandro, con sus comentarios aparentemente inocentes sobre el mantenimiento de la casa. Mamá, esta casa es demasiado grande para ti. Debe costarte una fortuna mantenerla. Cuando yo le decía que no tenía problemas económicos, él insistía, pero imagínate todo el dinero que podrías ahorrar si vivieras en un lugar más pequeño. Ahorrar dinero. Como si esa fuera mi preocupación principal a los 70 años. Como si después de 4 décadas de trabajo duro yo no hubiera ganado el derecho de vivir cómodamente en la casa que había pagado con mi propio esfuerzo. Pero para él, yo estaba desperdiciando recursos que él consideraba suyos por derecho. Me di cuenta de que llevaban meses, tal vez años, preparando el terreno para este momento. Cada comentario sobre mi edad, cada sugerencia sobre mi seguridad, cada expresión de preocupación por mi bienestar había sido parte de una campaña para convencerme de que necesitaba su ayuda. Y si eso no funcionaba, claramente tenían un plan B, simplemente mudarse a mi casa sin mi permiso. Lo que más me enfurecía era la arrogancia de todo el plan. Daban por sentado que yo era demasiado débil, demasiado confundida, demasiado dependiente para resistir sus manipulaciones. Pensaban que podían invadir mi espacio, reorganizar mi vida, y que yo simplemente lo aceptaría porque era una anciana indefensa que debería estar agradecida por su cuidado. Pero había algo que no entendían sobre las mujeres de mi generación. Nosotras aprendimos a sobrevivir en un mundo que constantemente trataba de decirnos lo que podíamos y no podíamos hacer. Aprendimos a sonreír cuando nos subestimaban, porque sabíamos que esa subestimación podía ser nuestra mayor ventaja. Durante todos esos años trabajando en la fábrica, había visto cómo los hombres jóvenes llegaban pensando que sabían más que las mujeres que llevábamos décadas en el negocio. Los veía cometer errores que nosotras podríamos haber evitado, si hubieran tenido la humildad de escucharnos. Pero preferían aprender por las malas antes que aceptar consejos de mujeres mayores. Leandro y Roberta estaban cometiendo el mismo error. Me veían como una reliquia del pasado, como alguien que había quedado atrás en un mundo que ya no entendía. No se daban cuenta de que yo había navegado cambios económicos, sociales y tecnológicos que ellos ni siquiera podían imaginar. Había sobrevivido a la muerte de mi esposo, había criado a un hijo sola, había construido una vida independiente y exitosa en una época en que eso era mucho más difícil para las mujeres. Y durante todo ese tiempo, mientras ellos me categorizaban como una anciana vulnerable, yo había estado acumulando poder real. No el poder que viene de la fuerza física o de la intimidación, sino el poder que viene del dinero inteligentemente invertido y cuidadosamente protegido.
$2 millones. Esa cantidad representaba más que dinero. Representaba 40 años de levantarme antes del amanecer, de trabajar horas extras cuando otros descansaban, de negarme pequeños lujos para poder ahorrar un poco más cada mes. Representaba la sabiduría de una mujer que había aprendido que la verdadera seguridad no viene de depender de otros, sino de construir tu propia independencia silenciosamente. Cada dólar había sido ganado honestamente, invertido cuidadosamente, protegido celosamente. Tenía acciones en empresas sólidas, certificados de depósito que generaban intereses consistentes, bonos del gobierno que me garantizaban estabilidad. Había diversificado mis inversiones con la ayuda de un asesor financiero que había conocido a través de una compañera de trabajo, un hombre discreto que entendía el valor del silencio. Nadie en mi familia sabía sobre este dinero porque yo había aprendido desde joven que el dinero cambia a las personas. Había visto cómo familiares se peleaban por herencias, como hijos adultos comenzaban a ver a sus padres de manera diferente cuando sabían cuánto valían. Decidí desde el principio que mi independencia financiera sería mi secreto hasta que fuera absolutamente necesario revelarlo. Ahora ese momento había llegado. Leandro y Roberta habían mostrado sus verdaderas intenciones. Habían cruzado la línea que separaba la preocupación genuina de la manipulación calculada. Pensaban que me tenían acorralada, que no tenía opciones, que tendría que aceptar su ayuda porque no tenía alternativas. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. La anciana indefensa que ellos veían era solo una máscara que yo había usado para protegerme. Debajo de esa máscara había una mujer que había sobrevivido a todo lo que la vida le había lanzado, que había construido su propia fortaleza en silencio, que nunca se había rendido ante nada ni nadie. Mientras estaba parada en mi habitación, viendo a Roberta usar mis cosas como si fueran suyas, sentí algo que no había experimentado en años. Una furia fría y calculada que me llenaba de una energía que no sabía que aún tenía. No era solo rabia, era determinación pura, cristalizada en una promesa que me hice a mí misma en ese momento. Ellos querían jugar un juego de poder conmigo, pensando que tenían todas las cartas. Pero no sabían que yo había estado jugando una partida completamente diferente durante años. Una partida en la que yo tenía todas las ventajas y ellos ni siquiera conocían las reglas. Al día siguiente de encontrar a Roberta instalada en mi habitación, tomé la decisión más importante de mi vida: actuar como si no supiera nada mientras recopilaba toda la información que necesitaba para protegerme. Si ellos querían jugar el juego de la manipulación, yo les enseñaría cómo se jugaba realmente. Bajé a la cocina esa mañana como siempre lo hacía. Preparé mi café con la misma rutina de siempre, pero por dentro cada fibra de mi ser estaba alerta. Roberta apareció poco después, aún usando mi bata, comportándose como si fuera la dueña de la casa. La saludé con la misma cordialidad de siempre, aunque las palabras me sabían a veneno en la boca. «Buenos días, Roberta. ¿Dormiste bien?», le pregunté mientras servía 2 tazas de café, fingiendo que su presencia en mi casa era completamente normal. «Sí, muy bien, gracias. Tu cama es muy cómoda», respondió con esa sonrisa falsa que ya me resultaba nauseabunda. Leandro tenía razón. Definitivamente necesitas que alguien esté aquí contigo. Asentí y sonreí, tragándome las palabras que realmente quería decir. Pero mientras mantenía esa fachada de aceptación, mi mente estaba trabajando a toda velocidad, planificando cada movimiento que haría a partir de ese momento. «¿Dónde está Leandro esta mañana?», pregunté con genuina curiosidad, aunque ya sospechaba que su ausencia no era casualidad. «Salió temprano a manejar unos asuntos importantes del trabajo», me dijo, evitando mi mirada. «Pero me pidió que te dijera que esta tarde quiere hablar contigo sobre algunos cambios que necesitamos hacer en la casa». Cambios en la casa. Mi casa. La casa que yo había pagado completamente, que había mantenido impecable durante décadas, que contenía todos mis recuerdos más preciados. Ahora ellos querían hacer cambios, como si tuvieran algún derecho sobre mi propiedad. «¿Qué tipo de cambios?», pregunté, manteniendo un tono de voz neutro, aunque por dentro sentía como si un volcán estuviera a punto de erupcionar. «Oh, nada dramático», dijo Roberta con esa voz condescendiente que tanto odiaba. «Solo algunas modificaciones para hacer el lugar más seguro para ti. Tal vez instalar barras de seguridad en el baño, reorganizar algunos muebles para evitar que te tropieces, ese tipo de cosas». Barras de seguridad. Como si fuera una inválida que no podía moverse por su propia casa sin ayuda. Como si durante todos estos años hubiera estado viviendo en peligro constante sin darme cuenta.
La condescendencia en su voz era tan evidente que tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no explotar en ese momento. «Qué considerados», logré decir, forzando una sonrisa. «Supongo que ustedes saben lo que es mejor». Después del desayuno, esperé a que Roberta se fuera a la ducha y salí de la casa con el pretexto de ir al supermercado. Pero en lugar de dirigirme al mercado, fui directamente al banco. Tenía que asegurarme de que mis cuentas estuvieran completamente protegidas antes de que Leandro hiciera otro intento de acceder a mi información financiera. Patricia, la cajera que me había alertado sobre la visita de Leandro, me recibió con una sonrisa preocupada. «Señora Chávez, qué bueno que vino. Queríamos hablar con usted sobre algunas medidas adicionales de seguridad que podemos implementar». Durante la siguiente hora, trabajé con Patricia y el gerente del banco para establecer protocolos de seguridad que harían imposible que cualquier persona accediera a mis cuentas sin mi presencia física y múltiples formas de identificación. También programé transferencias automáticas para mover mis fondos principales a cuentas en otros bancos, distribuyendo mis $2 millones de manera que ninguna institución tuviera acceso completo a toda mi fortuna. «¿Hay algo más que podamos hacer por usted?», me preguntó el gerente, un hombre mayor que claramente entendía la gravedad de la situación sin que yo tuviera que explicar todos los detalles. «Sí», le dije, sintiendo una determinación férrea crecer dentro de mí. «Quiero que todas las transacciones en mis cuentas, sin importar cuán pequeñas sean, requieran mi autorización personal. Y quiero un reporte semanal de cualquier intento de acceso no autorizado, sin importar quién sea la persona que lo intente». Después del banco, fui a visitar a mi amiga Teresa Bravo, una mujer de mi edad que había sido mi confidente durante más de 20 años. Teresa vivía en una casa pequeña pero acogedora a unas cuadras de la mía, y siempre había sido la persona a quien recurría cuando necesitaba un consejo sabio o simplemente alguien que me escuchara sin juzgar. «Lourdes, te ves terrible», me dijo en cuanto abrió la puerta. «¿Qué está pasando?». Le conté todo. Desde la conversación que había escuchado en el jardín hasta el descubrimiento de Roberta en mi habitación esa mañana. Teresa me escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, su expresión volviéndose más seria con cada detalle que le relataba. «Ay, mi querida amiga», me dijo cuando terminé de hablar. «Lo que me estás contando no es solo una falta de respeto, es abuso emocional y financiero. Están tratando de manipularte para que entregues tu independencia voluntariamente». Escuchar esas palabras de alguien más me confirmó lo que yo ya sabía en mi corazón. No estaba exagerando, no estaba siendo paranoica. Lo que Leandro y Roberta estaban haciendo era una forma de abuso, calculada y deliberada. «¿Qué vas a hacer?», me preguntó Teresa, tomando mis manos entre las suyas. «Voy a protegerme», le respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Y voy a asegurarme de que aprendan que subestimar a Lourdes Chávez fue el mayor error de sus vidas». Teresa sonrió, y por primera vez en días, yo también sonreí genuinamente. «¿Necesitas que haga algo?», me preguntó. «Por ahora, solo quiero que sepas lo que está pasando. Si algo me sucede, si de repente dejo de contactarte o si alguien te dice que estoy enferma o confundida, quiero que sepas la verdad». Le di a Teresa toda la información sobre mis cuentas bancarias, los nombres de mis asesores financieros y copias de documentos importantes. También le expliqué sobre los $2 millones que había acumulado en secreto durante todos estos años. «Dios mío, Lourdes», exclamó Teresa con admiración. «Siempre supe que eras más inteligente de lo que la gente pensaba, pero esto es impresionante». Regresé a mi casa esa tarde sintiendo algo que no había experimentado en semanas: control. Por primera vez desde que había descubierto el plan de Leandro y Roberta, sentía que tenía el poder de determinar mi propio destino. Había tomado medidas para proteger mis finanzas, había asegurado que alguien de confianza conociera toda la verdad, y ahora estaba lista para la siguiente fase de mi plan. Cuando llegué a la casa, encontré a Leandro esperándome en la sala. Había regresado de sus asuntos importantes y tenía esa expresión seria que solía usar cuando quería tener una conversación importante conmigo. Roberta estaba sentada a su lado, aún usando mi ropa como si fuera suya. «Mamá, necesitamos hablar», me dijo con esa voz paternalista que había comenzado a usar conmigo últimamente. «Roberta y yo hemos estado pensando mucho sobre tu situación, y creemos que es hora de hacer algunos cambios importantes». Me senté frente a ellos, manteniendo una expresión neutra aunque por dentro estaba completamente alerta. «¿Qué tipo de cambios?», pregunté,
como si no supiera exactamente hacia dónde se dirigía esta conversación. Bueno, comenzó Leandro, intercambiando una mirada cómplice con Roberta. Creemos que sería mejor para todos si nosotros nos mudamos aquí permanentemente para cuidarte. Esta casa es demasiado grande para ti sola, y francamente, estamos preocupados por tu seguridad. Ahí estaba. Finalmente habían decidido dejar de lado las sutilezas y ir directamente al grano. Querían mi casa, querían controlar mi vida, y pensaban que podían convencerme de que era por mi propio bien. Entiendo su preocupación, dije calmadamente, pero me siento perfectamente capaz de cuidarme sola. Roberta se inclinó hacia adelante con esa sonrisa condescendiente que ya conocía tan bien. Lourdes, sabemos que piensas eso, pero a tu edad es normal que no te des cuenta de las limitaciones que puedes tener. Nosotros podemos ver cosas que tú tal vez no notes. Limitaciones que yo tal vez no notaba. Como si después de 70 años de vida yo hubiera perdido la capacidad de evaluar mi propia situación. Como si fuera una niña que necesitaba que adultos responsables tomaran decisiones por ella. Pero en lugar de explotar, sonreí dulcemente y asentí. Tal vez tengan razón, les dije, viendo cómo sus caras se iluminaban con una mezcla de alivio y triunfo. Déjenme pensarlo esta noche. De acuerdo. Pensaban que habían ganado. Pensaban que finalmente me habían convencido de aceptar su plan. No tenían idea de que acababan de darme exactamente la información que necesitaba para planificar mi contraataque. Esa noche fingí ir a dormir temprano, pero en realidad me quedé despierta escuchando cada sonido que venía de mi propia casa. Desde mi habitación, que ahora había sido relegada al cuarto de huéspedes, podía oír las voces de Leandro y Roberta hablando en susurros en lo que antes era mi dormitorio. No podía distinguir las palabras exactas, pero el tono era de celebración, como si hubieran ganado una batalla importante. A las 2 de la mañana, cuando estaba segura de que ambos dormían profundamente, me levanté silenciosamente y caminé hacia la cocina. Necesitaba llamar a alguien, pero no podía usar el teléfono de la casa porque Roberta podría escuchar. Había escondido mi teléfono celular, un regalo que me había hecho yo misma hacía unos meses cuando decidí que era hora de modernizarme un poco. Marqué el número de mi hermana Carmen, sabiendo que era una hora terrible para llamar, pero que necesitaba hablar con alguien de mi familia que no estuviera involucrado en esta conspiración. «¿Lourdes? ¿Qué pasa? ¿Estás bien?», respondió Carmen con voz adormilada pero inmediatamente alerta. «Carmen, necesito que vengas a mi casa mañana por la mañana», le susurré, tratando de mantener la voz lo más baja posible. «Y necesito que actúes como si fuera una visita normal. ¿Puedes hacer eso por mí?». «Por supuesto. ¿Pero qué está pasando? Me estás asustando». «Te explico todo mañana. Solo ven alrededor de las 10 de la mañana y actúa naturalmente, sin importar lo que veas o escuches. ¿De acuerdo?». Carmen accedió, aunque pude escuchar la preocupación en su voz. Sabía que podía contar con mi hermana. A diferencia de mi hijo, ella nunca me había dado razones para dudar de su lealtad o sus intenciones. La mañana siguiente desayuné con Leandro y Roberta, manteniendo la misma actuación de la anciana confundida que estaba considerando su generosa oferta. Roberta había comenzado a reorganizar mi cocina, moviendo mis cosas y reemplazándolas con las suyas, como si ya fuera oficial que esta era su casa ahora. «Lourdes, espero que no te moleste que haya hecho algunos cambios pequeños en la cocina», me dijo mientras preparaba café en mi cafetera con sus tazas. «Solo quería hacer el espacio más eficiente». «Más eficiente». Como si yo hubiera estado viviendo en el caos durante décadas sin darme cuenta. Como si una mujer que había mantenido una casa impecable durante toda su vida adulta necesitara que alguien le enseñara cómo organizar su propia cocina. «Está bien, querida», respondí con esa voz dulce y sumisa que había perfeccionado durante los últimos días. «Ustedes saben lo que es mejor». Leandro sonrió y me palmeó la mano con esa condescendencia que me revolvía el estómago. «Me alegra que lo veas de esa manera, mamá. Sabía que entenderías que esto es lo mejor para todos». «Para todos». Como si esto fuera una decisión democrática en lugar de una invasión calculada de mi privacidad y mi independencia. Como si yo fuera una participante voluntaria en lugar de una víctima de manipulación emocional. A las 10 en punto, tal como había prometido, escuché el timbre de la puerta. Carmen había llegado puntualmente, y yo salté para abrir antes de que Leandro o Roberta pudieran hacerlo. «Carmen. Qué sorpresa tan agradable», dije con voz alta,
asegurándome de que mis cuidadores pudieran escuchar. Pasa, pasa. Carmen entró y inmediatamente notó la tensión en mi rostro, aunque mantuvo una sonrisa natural. Era una mujer inteligente que había criado 4 hijos y sabía reconocer cuando algo no estaba bien, incluso cuando las apariencias sugerían lo contrario. Hola, Lourdes. Espero que no sea mal momento, dijo, siguiendo mi ejemplo de actuar con normalidad. Para nada. Ven, quiero presentarte formalmente a Roberta. Ya la conoces, por supuesto, pero ahora va a estar viviendo aquí conmigo. Carmen alzó las cejas casi imperceptiblemente, pero mantuvo su compostura. Ah, ¿sí? ¿Qué? Interesante. Leandro apareció desde la cocina con esa sonrisa falsa que había perfeccionado para estas ocasiones. Tía Carmen, qué gusto verte. Sí, decidimos que mamá necesita un poco más de compañía y cuidado a su edad. A su edad. Ahí estaba otra vez esa frase que se había convertido en su justificación para todo. Como si cumplir 70 años fuera una sentencia de incapacidad automática. Carmen miró a Leandro con una expresión que yo conocía bien. Era la misma mirada que les daba a sus hijos cuando sabía que estaban mintiendo, pero todavía no tenía suficientes pruebas para confrontarlos directamente. «Qué considerado de su parte», dijo Carmen con un tono que podría interpretarse como admiración, pero que yo reconocí como sarcasmo apenas contenido. «Estoy segura de que Lourdes aprecia mucho su preocupación». Roberta, que claramente no conocía a Carmen lo suficientemente bien como para detectar las sutilezas en su tono, sonrió ampliamente. «Oh sí, estamos felices de poder ayudar. Lourdes ha sido tan independiente durante tanto tiempo que a veces se olvida de que ya no necesita cargar con todo sola». Carmen me miró directamente a los ojos cuando Roberta dijo eso, y pude ver el momento exacto en que entendió lo que realmente estaba pasando. Mi hermana no era tonta. Había criado a 4 hijos manipuladores y reconocía las tácticas de control cuando las veía. «¿Podríamos hablar un momento en privado, Lourdes?», preguntó Carmen. «Quería contarte sobre la reunión familiar que estamos planeando el próximo mes». Antes de que yo pudiera responder, Leandro se interpuso. «Mamá ya no puede comprometerse a eventos futuros sin consultarnos primero. Su salud es demasiado frágil para hacer planes a largo plazo». El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Carmen se quedó mirando a Leandro como si hubiera crecido una segunda cabeza, y yo vi el momento exacto en que toda pretensión de cortesía desapareció de su rostro. «Perdón», dijo Carmen con una voz que hubiera congelado el infierno. «Acabas de decir que tu madre no puede tomar sus propias decisiones sobre a qué eventos familiares asistir». Leandro se dio cuenta de que había cometido un error, pero ya era demasiado tarde. Había mostrado sus verdaderas intenciones delante de un testigo que no estaba dispuesta a ser cómplice de su manipulación. «No, no es eso lo que quise decir», trató de retractarse. «Solo que queremos asegurarnos de que no se sobrecargue con demasiadas actividades». Carmen se volvió hacia mí con una expresión que mezclaba preocupación y indignación. «Lourdes, tú te sientes sobrecargada por la idea de una reunión familiar». Era el momento que había estado esperando. Con Carmen ahí como testigo, podía comenzar a mostrar mi verdadera posición sin parecer que estaba iniciando una confrontación de la nada. «¿Sabes qué, Carmen?», dije, enderezando mi espalda y dejando que un poco de mi verdadera fuerza se filtrara en mi voz. «Me encantaría hablar contigo sobre esa reunión. De hecho, hay muchas cosas de las que me gustaría hablar contigo». Roberta se movió inquieta, claramente incómoda con el cambio en la dinámica de la conversación. «Tal vez deberíamos dejar que Lourdes descanse un poco antes de hacer planes», sugirió. «No necesito descansar», dije firmemente. «Tengo 70 años, no 90. Y ciertamente no necesito que me digan cuándo puedo o no puedo hablar con mi propia hermana». Carmen sonrió, y pude ver que había entendido completamente la situación. «Por supuesto que no, Lourdes. Eres una mujer adulta perfectamente capaz de tomar sus propias decisiones». Leandro y Roberta intercambiaron miradas nerviosas. Podían sentir que estaban perdiendo el control de la narrativa que habían construido tan cuidadosamente. «Carmen», continué, mirando directamente a mi hermana mientras hablaba, ¿te parece que me veo como alguien que necesita supervisión constante? ¿Como alguien que no puede manejar sus propios asuntos? «Absolutamente no», respondió Carmen sin dudarlo ni un segundo. «Te ves exactamente igual que siempre, fuerte, inteligente,
y completamente capaz. Era como si hubiera tirado una granada en medio de la sala. Leandro y Roberta se quedaron sin palabras. Claramente no habían esperado que alguien desafiara su narrativa tan directamente. Bueno, dijo Roberta finalmente, con una voz que trataba de sonar casual pero que no podía ocultar la irritación. Tal vez Carmen no entiende completamente la situación. Carmen se volvió hacia Roberta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Oh, creo que entiendo perfectamente la situación. La pregunta es si ustedes la entienden. En ese momento supe que la primera fase de mi contraataque había comenzado oficialmente. Ya no estaba sola en esto. Tenía un aliado, alguien que había visto con sus propios ojos lo que Leandro y Roberta estaban tratando de hacer. Y más importante aún, había comenzado a mostrarles que la anciana indefensa que pensaban que estaban manipulando no existía realmente. La verdadera Lourdes Chávez estaba comenzando a emerger, y ellos no tenían idea de lo que les esperaba. La tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Carmen se quedó durante 3 horas más, y durante todo ese tiempo mantuvo una conversación aparentemente normal conmigo mientras observaba cada movimiento de Leandro y Roberta. Cuando finalmente se fue, me susurró al oído: «No estás sola en esto, hermana. Llámame cuando necesites refuerzos». Esa tarde, después de que Carmen se marchara, noté un cambio dramático en el comportamiento de Leandro y Roberta. Ya no mantenían la fachada de preocupación cariñosa. Sus máscaras habían comenzado a deslizarse, revelando la impaciencia y la frustración que habían estado ocultando. «Mamá, necesitamos hablar seriamente», me dijo Leandro esa noche durante la cena, con un tono que ya no fingía ser suave o considerado. «No podemos seguir con estos juegos indefinidamente». Juegos. Como si defender mi propia casa y mi independencia fuera un capricho infantil en lugar de un derecho fundamental. «¿Qué tipo de juegos?», pregunté, manteniendo esa voz inocente que tanto los irritaba ahora. Roberta dejó escapar un suspiro exagerado de frustración. «Lourdes, dejemos de fingir. Sabemos que no quieres que estemos aquí, pero la realidad es que ya no tienes opción. A tu edad, vivir sola es una irresponsabilidad». Ahí estaba la verdad finalmente. Ya no se molestaban en pretender que esto era por mi propio bien. Ahora era una declaración abierta de que mi opinión no importaba, que ellos habían tomado una decisión sobre mi vida y yo tenía que aceptarla porque no tenía opción. «No tengo opción», repetí lentamente, dejando que esas palabras colgaran en el aire. «Es interesante que digas eso». Leandro se inclinó hacia adelante con esa expresión que solía usar cuando creía que estaba siendo razonable mientras decía algo completamente irrazonable. «Mamá, seamos prácticos. Esta casa es demasiado grande para ti, tus ingresos son limitados, y francamente, ya no tienes la energía para mantener todo esto sola». Ingresos limitados. Si supieran la realidad de mi situación financiera, se atragantarían con sus propias palabras. Pero seguí jugando mi papel de anciana con recursos limitados, porque necesitaba escuchar exactamente cuán lejos estaban dispuestos a llegar. «Además», continuó Roberta, claramente sintiendo que tenía la ventaja, «hemos estado revisando algunos documentos y creemos que sería mejor si transfirieras la propiedad de la casa a Leandro. Por motivos de seguridad financiera, por supuesto». Por motivos de seguridad financiera. Como si regalar mi casa fuera una estrategia de inversión inteligente en lugar de una estafa descarada. «¿Qué documentos han estado revisando?», pregunté, aunque ya tenía una idea de la respuesta. Leandro evitó mi mirada. «Solo algunos papeles que encontramos mientras limpiábamos. Nada importante». Habían estado hurgando en mis cosas, revisando mis documentos personales, buscando información que pudieran usar en mi contra. La invasión de mi privacidad era completa y descarada. «¿Y dónde encontraron estos documentos?», insistí. «Estaban en tu escritorio», mintió Roberta sin pestañear. «Dejados ahí abiertos, como si quisieras que los viéramos». Yo nunca dejaba documentos importantes abiertos en mi escritorio. Todos mis papeles importantes estaban guardados en una caja fuerte que ellos no sabían que existía. Lo que habían encontrado eran documentos que yo había dejado estratégicamente donde pudieran verlos. Copias viejas de mi testamento que no reflejaban mi verdadera situación financiera y declaraciones de impuestos de años anteriores que mostraban solo una fracción de mis ingresos reales. «Entiendo», dije calmadamente. «¿Y qué sugieren que haga?». Sus caras se iluminaron,
pensando que finalmente había aceptado la derrota. Era casi patético ver cuán fácil pensaban que sería manipularme. Bueno, dijo Leandro, tratando de contener su emoción, podríamos ir al notario mañana mismo para hacer la transferencia. Sería rápido y sencillo. Rápido y sencillo. Por supuesto que querían que fuera rápido. Cuanto más tiempo tuviera para pensar, más oportunidades tendría de cambiar de opinión o de buscar consejo legal. Y después de la transferencia, añadió Roberta, podría seguir viviendo aquí con nosotros, por supuesto. Pero legalmente, la casa sería de Leandro, lo que nos daría la seguridad de saber que está protegida. ¿Protegida de qué?, me pregunté. ¿Protegida de mí? ¿De mi derecho a tomar mis propias decisiones sobre mi propia propiedad? ¿Y si no quiero hacer la transferencia?, pregunté, solo para ver cómo reaccionarían. El cambio en sus expresiones fue instantáneo y revelador. La máscara de preocupación familiar desapareció completamente, reemplazada por algo mucho más frío y calculador. Bueno, dijo Leandro lentamente, en ese caso tendríamos que considerar otras opciones. Tal vez necesites más ayuda de la que inicialmente pensamos. Más ayuda. Las implicaciones de esas palabras me helaron la sangre. ¿Estaban amenazando con declararme mentalmente incompetente si no cooperaba con sus planes? ¿Qué tipo de ayuda?, pregunté, aunque ya tenía miedo de la respuesta. Roberta se aclaró la garganta y puso esa voz que usaba cuando quería sonar profesional y autorizada. Bueno, hemos estado hablando con algunos profesionales sobre tu comportamiento últimamente. Tu confusión, tu resistencia a aceptar ayuda, tu insistencia en mantener una independencia que claramente ya no es realista. Profesionales. Habían estado consultando con alguien sobre mi comportamiento. Habían estado construyendo un caso en mi contra, recopilando evidencia de mi supuesta incapacidad mental. ¿Qué profesionales?, demandé, sintiendo como la rabia comenzaba a hervir dentro de mí. Un geriatra muy respetado, respondió Leandro. El doctor Samuel Torres. Nos dio algunos folletos sobre hogares de cuidado especializado para personas en tu situación. Hogares de cuidado especializado. Asilos. Estaban amenazando con internarme en un asilo si no les entregaba mi casa voluntariamente. La crueldad de esa amenaza me golpeó como una bofetada física. Durante 70 años había trabajado, luchado y sacrificado para construir una vida independiente y digna. Había criado a este hombre, había dado todo lo que tenía para asegurar su futuro, y ahora le estaba amenazando con meterme en una institución para robarme todo lo que había construido. Entiendo, dije, manteniendo mi voz sorprendentemente estable considerando el huracán de emociones que se desataba dentro de mí. ¿Y cuándo planean hacer esta evaluación? Ya está programada, dijo Roberta con una sonrisa que no podía ocultar su satisfacción. El doctor Torres vendrá pasado mañana para hacer una evaluación preliminar. Por supuesto, esperamos que no sea necesario llegar a eso. Era una amenaza clara y simple. Transfiere la casa o te declaramos mentalmente incompetente y te metemos en un asilo mientras nosotros nos quedamos con todo lo que has trabajado para conseguir. Pero lo que ellos no sabían era que acababan de cometer el error más grande de sus vidas. Al mostrar sus verdaderas intenciones tan claramente, me habían dado exactamente la información que necesitaba para destruir sus planes completamente. Bueno, dije, levantándome de la mesa con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, supongo que tengo mucho en qué pensar. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación temporal, podía escucharlos susurrando en la cocina, probablemente felicitándose por haber manejado la situación tan brillantemente. Pensaban que me habían acorralado, que me habían dado un ultimátum que no podía rechazar. No tenían idea de que acababan de declarar una guerra que no tenían posibilidad de ganar. Durante toda su vida, me habían subestimado, me habían visto como una mujer simple que trabajaba en una fábrica, que vivía modestamente, que dependía de ellos para tomar las decisiones importantes. Pero esa noche, sentada en mi cama en lo que antes era el cuarto de huéspedes de mi propia casa, tomé mi teléfono celular y comencé a hacer las llamadas que cambiarían todo. La primera fue a mi abogado, un hombre discreto y competente que había manejado mis inversiones legales durante años. Señor Martínez, le dije cuando respondió, necesito que prepare algunos documentos urgentemente. Y también necesito que me recomiende al mejor especialista en derecho de familia que conozca. Tengo una situación que requiere atención inmediata. La segunda llamada fue a mi asesor financiero.
Quiero que mañana mismo mueva todos mis fondos a cuentas completamente nuevas, le dije. Y quiero que prepare una declaración completa de mis activos. Va a ser necesario demostrar mi competencia financiera muy pronto. La tercera llamada fue a Carmen. Hermana, le dije, ¿recuerdas que me dijiste que no estaba sola en esto? Bueno, es hora de que me ayudes a demostrarles a estos dos exactamente quién es Lourdes Chávez en realidad. Mientras hacía esas llamadas, sentí algo que no había experimentado en semanas: poder real. No el tipo de poder que viene de la manipulación o las amenazas, sino el poder que viene de tener recursos, aliados, y la determinación de usarlos. Leandro y Roberta habían jugado todas sus cartas, pensando que me tenían en jaque mate. Pero no sabían que yo había estado jugando un juego completamente diferente desde el principio, un juego donde yo tenía todas las ventajas y ellos ni siquiera conocían las reglas. Mañana comenzaría a enseñarles exactamente lo que significaba subestimar a una mujer que había sobrevivido a 70 años de desafíos que ellos ni siquiera podían imaginar. A las 9 de la mañana siguiente, mientras Leandro y Roberta aún dormían en mi habitación, ya había puesto en marcha la operación más importante de mi vida. Mi abogado, el señor Martínez, había trabajado toda la noche preparando los documentos que necesitaba, y mi asesor financiero había confirmado que todos mis fondos estaban seguros y accesibles. Carmen llegó puntualmente a las 10, pero esta vez no venía sola. La acompañaba su hijo mayor, Raimundo, un policía retirado que había aceptado ser testigo de lo que estaba a punto de suceder. También había contactado a Teresa, quien llegó poco después con una grabadora digital que me había prestado. ¿Estás segura de que quieres hacer esto hoy?, me preguntó Carmen mientras revisábamos los documentos que había preparado durante la noche. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, le respondí, sintiendo una determinación férrea correr por mis venas. Cuando Leandro y Roberta finalmente bajaron a desayunar, se encontraron con una escena completamente diferente a la que esperaban. Yo estaba sentada en mi sala, rodeada de documentos organizados cuidadosamente sobre la mesa de centro, con Carmen, Raimundo y Teresa sentados a mi alrededor como un consejo de guerra. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Roberta con voz suspicaz, inmediatamente alerta ante el cambio en la dinámica. Siéntense, les dije con una voz que no admitía discusión. Es hora de que tengamos esa conversación seria que ustedes tanto querían. Leandro se acercó lentamente, claramente confundido por mi cambio de actitud. Mamá, ¿qué es todo esto? ¿Quién es esta gente? Esta gente, dije, enfatizando las palabras con un tono helado, son testigos. Porque quiero que haya testigos presentes cuando les explique exactamente quién soy y lo que va a pasar ahora. Roberta trató de mantener su compostura, pero pude ver el pánico comenzando a formarse en sus ojos. Lourdes, no entiendo por qué necesitamos testigos para una conversación familiar. Porque esto ya no es una conversación familiar, respondí, levantando el primer documento de la pila. Esto es una revelación de fraude, manipulación y abuso hacia una persona mayor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Leandro y Roberta se miraron entre sí, y pude ver el momento exacto en que se dieron cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. Primero, continué, disfrutando cada palabra, quiero que sepan que durante los últimos días he estado grabando todas nuestras conversaciones. Levanté la pequeña grabadora que Teresa me había dado, incluyendo sus amenazas de ayer sobre el Dr. Torres y los hogares de cuidado especializado. Roberta palideció visiblemente. No sé de qué estás hablando. ¿No?, dije, presionando el botón de reproducción. Sus propias voces llenaron la habitación, claras e inconfundibles. Un geriatra muy respetado. El Dr. Samuel Torres. Hogares de cuidado especializado para personas en tu situación. Leandro se levantó bruscamente. Mamá, esto es ridículo. Solo estábamos tratando de ayudarte. ¿Ayudarme?, me reí, pero no había humor en mi risa. ¿Invadiendo mi casa? ¿Reorganizando mis pertenencias? ¿Amenazando con declararme mentalmente incompetente? Esa es su idea de ayuda. Carmen se aclaró la garganta. Lourdes, ¿quieres mostrarles los otros documentos? Por supuesto, dije, tomando el siguiente papel de la pila. Este es un informe de mi médico personal, el Dr. Morales, confirmando que estoy en perfecto estado mental y físico para mi edad. También tengo aquí una evaluación psicológica independiente que me hice ayer, que confirma que no tengo ningún signo de demencia,
confusión o incapacidad mental. Leandro trataba desesperadamente de retomar el control. Mamá, esto no tiene sentido. ¿Por qué harías todo esto? Porque ustedes me forzaron a hacerlo, respondí, mi voz volviéndose más fuerte con cada palabra. Porque decidieron que era una anciana indefensa de la que podían aprovecharse. Porque pensaron que podían robarme mi casa, mi dignidad y mi independencia sin consecuencias. Roberta finalmente explotó. No estamos tratando de robarte nada. Solo queremos asegurarnos de que tengas cuidado apropiado. Cuidado apropiado, dije, levantando otro documento. Como este plan que encontré en el bolso de Leandro para vender mi casa inmediatamente después de la transferencia de propiedad. Sus caras se desplomaron. Habían sido descubiertos completamente. O tal vez se refieren a esta consulta que hicieron con una empresa de bienes raíces sobre el valor de mi propiedad. Continué, mostrando otro papel. Sí, los investigué tan minuciosamente como ustedes pensaron que me estaban investigando a mí. Carmen se inclinó hacia adelante. Cuéntales sobre tu verdadera situación financiera, Lourdes. Este era el momento que había estado esperando durante días. El momento en que finalmente podría ver sus caras cuando descubrieran la verdad sobre la mujer que habían subestimado tan completamente. Durante 40 años, dije lentamente, saboreando cada palabra, mientras ustedes me veían como una trabajadora de fábrica pobre que apenas podía mantenerse, yo estuve construyendo mi propia independencia financiera. Saqué el documento final, el más importante de todos, la declaración completa de mis activos preparada por mi asesor financiero. Tengo $2 millones en cuentas bancarias, inversiones y propiedades que ustedes ni siquiera sabían que existían. El shock en sus caras fue absoluto y delicioso. Roberta se quedó con la boca abierta, y Leandro se veía como si hubiera visto un fantasma. «2 millones», tartamudeó Leandro. «2 millones», confirmé. «Ganados honestamente, invertidos inteligentemente y protegidos legalmente». Resulta que la anciana pobre e indefensa que pensaron que estaban manipulando es en realidad una mujer independiente y rica que no necesita nada de ustedes. Roberta trató desesperadamente de recuperarse. Pero eso significa que podrías haber estado viviendo mucho mejor todo este tiempo. Elegí vivir modestamente, le expliqué con paciencia exagerada, porque aprendí desde joven que el dinero cambia a las personas. Aprendí que es mejor que la familia no sepa cuánto tienes, porque entonces te ven como eres realmente, no como lo que pueden obtener de ti. Leandro se desplomó en su silla, finalmente entendiendo la magnitud de su error. Mamá, nosotros no sabíamos. Por supuesto que no sabían, dije. Porque nunca se molestaron en conocerme realmente. Solo vieron lo que querían ver, una anciana vulnerable de la que podían aprovecharse. Carmen sonrió. Muéstrales el último documento, hermana. Tomé el papel final con una sonrisa que podría haber congelado el infierno. Esta es una orden de desalojo. Tienen exactamente 24 horas para sacar todas sus pertenencias de mi casa y devolver todas las llaves. La realidad de su situación finalmente les golpeó con toda su fuerza. No solo habían perdido la oportunidad de robar mi casa, sino que ahora no tenían ningún poder sobre mí en absoluto. Y si alguna vez vuelven a contactarme, añadí, entregaré todas estas grabaciones y documentos a la policía. El abuso de ancianos es un delito federal. Mientras se levantaban lentamente para irse, derrotados y humillados, no pude evitar sentir una satisfacción profunda y completa. La anciana indefensa que habían pensado que estaban manipulando había resultado ser su perdición. 3 semanas han pasado desde que Leandro y Roberta salieron de mi casa con sus pertenencias, derrotados y humillados. 3 semanas desde que recuperé completamente mi hogar, mi dignidad y mi paz. Esta mañana me desperté en mi propia cama, en mi propia habitación, rodeada de mis propias cosas exactamente donde las había puesto durante décadas. Preparé mi café en mi cocina reorganizada según mis gustos, usando mis tazas favoritas que había rescatado del rincón donde Roberta las había arrinconado. Cada sorbo sabía a libertad, a victoria, a la dulce satisfacción de haber demostrado que subestimar a Lourdes Chávez había sido el error más grande de sus vidas. Carmen viene a visitarme todos los días ahora, no porque esté preocupada por mi capacidad de cuidarme sola, sino porque disfruta escuchando los detalles de cómo planifiqué y ejecuté mi contraataque. Hermana,
me dijo ayer mientras tomábamos té en mi jardín. Siempre supe que eras fuerte, pero nunca imaginé que eras una estratega militar. Teresa también se ha convertido en una visitante regular. Anteayer trajo una botella de vino para celebrar lo que ella llama la victoria más épica de una mujer sobre la manipulación familiar que he visto en mis 72 años de vida. Brindamos por la independencia, por la dignidad, y por el poder de mantenerse en silencio hasta el momento perfecto para atacar. Pero la visita que más me sorprendió fue la del señor Martínez, mi abogado, quien vino con noticias inesperadas. Señora Chávez, me dijo con una sonrisa que no podía ocultar, he recibido una llamada muy interesante. Parece que su hijo y su nuera han consultado con 3 abogados diferentes, tratando de encontrar una manera de desafiar sus acciones legalmente. Me reí hasta que me dolieron las costillas. ¿Y qué les dijeron estos abogados? Todos les dijeron exactamente lo mismo, que usted actuó completamente dentro de sus derechos legales, que tiene documentación irrefutable de su competencia mental y financiera, y que cualquier intento de desafiar sus decisiones sería no solo inútil, sino potencialmente criminal dado que tienen evidencia grabada de sus intentos de manipulación y abuso. La ironía era deliciosa. Habían pasado semanas planeando cómo quitarme todo lo que era mío, y ahora estaban descubriendo que no tenían absolutamente ningún recurso legal contra mí. La anciana vulnerable que pensaron que estaban manipulando resultó ser más astuta legalmente que todos sus esquemas combinados. Hay algo más, continuó el señor Martínez. Al parecer, el doctor Samuel Torres, el geriatra que iban a usar para declararla incompetente, ha presentado una queja ética contra ellos por intentar manipular el sistema médico para fines fraudulentos. Eso era aún mejor de lo que había esperado. Sus propios cómplices se estaban volviendo contra ellos ahora que la verdad había salido a la luz. Raimundo, el hijo de Carmen, pasó por la casa esta mañana para contarme que había hecho algunas investigaciones discretas sobre las finanzas de Leandro y Roberta. Tía Lourdes, me dijo con una expresión seria, parece que no eres la primera persona mayor de la que han tratado de aprovecharse. Hay al menos 2 casos similares en los registros, ambos involucrando parientes ancianos de Roberta. Esa información me golpeó como un rayo. No habían sido oportunistas amateur que vieron una oportunidad con su suegra rica, eran depredadores sistemáticos que se especializaban en explotar a personas mayores. La magnitud de su traición era aún peor de lo que había imaginado. ¿Qué pasó en esos otros casos?, pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. En un caso, lograron que la anciana transfiriera su propiedad antes de que la familia se diera cuenta de lo que estaba pasando. En el otro, la víctima murió antes de que pudiera defenderse. La voz de Raimundo era sombría. Tía, creo que tuviste suerte de actuar cuando lo hiciste. Esa revelación me hizo apreciar aún más la decisión de haber mantenido mis finanzas en secreto durante todos estos años. Si hubieran sabido sobre mis $2 millones desde el principio, probablemente habrían sido mucho más agresivos en sus tácticas de manipulación. Pero la noticia que más me satisfizo llegó a través de una llamada de mi asesor financiero. Señora Chávez, me dijo con evidente diversión en su voz, he recibido 3 llamadas en los últimos días de personas que se identificaron como miembros de su familia, preguntando sobre sus cuentas e inversiones. Déjeme adivinar, Leandro y Roberta. Correcto. Y cada vez les he dado exactamente la misma respuesta, que usted ha reforzado todas las medidas de seguridad en sus cuentas y que cualquier intento de acceso no autorizado será reportado inmediatamente a las autoridades. Me imaginé sus caras de frustración al descubrir que todos sus contactos financieros habían sido completamente bloqueados. Habían perdido no solo el acceso a mi casa, sino cualquier esperanza de obtener información sobre mi verdadero patrimonio. Esta tarde, mientras organizaba mi oficina personal, encontré una carta que había comenzado a escribir hace un mes, cuando todo esto empezó. Era una carta para Leandro, tratando de explicarle por qué me sentía herida por sus comentarios sobre mi edad y mi capacidad. Una carta de una madre dolida tratando de razonar con su hijo. La rompí en pedazos pequeños y la tiré a la basura. Esa mujer que había escrito esa carta, esa madre desesperada tratando de mantener una relación con un hijo que la veía como un obstáculo, ya no existía. En su lugar había emergido una mujer que había recuperado completamente su poder y su dignidad. No siento tristeza por la pérdida de esa relación, porque me he dado cuenta de que nunca fue real. Un hijo que verdaderamente te ama no planifica robarte tu casa mientras finges preocuparse por tu bienestar.
Una nuera que te respeta no invade tu habitación y reorganiza tu vida como si fueras una intrusa en tu propia casa. Lo que perdí no era una familia, era una ilusión de familia que había estado manteniendo a costa de mi propia autoestima y dignidad. Pero lo que gané es inmensurable. Gané la confirmación de que a los 70 años sigo siendo una mujer poderosa, inteligente y completamente capaz. Gané el respeto renovado de mi hermana Carmen, quien ahora me mira como a una heroína en lugar de como a una víctima potencial. Gané la amistad fortalecida de Teresa, quien dice que mi historia le ha dado valor para defender sus propios derechos cuando sea necesario. Y más importante que todo eso, gané algo que no había tenido en años: paz completa. Ya no tengo que pretender ser más frágil de lo que soy para proteger los sentimientos de otros. Ya no tengo que minimizar mis logros para hacer que otros se sientan cómodos. Ya no tengo que disculparme por ser una mujer independiente y exitosa. Esta noche, mientras me siento en mi sala con una taza de té y miro las fotografías familiares que he reorganizado para incluir solo a las personas que verdaderamente me aman y me respetan, siento algo que no había experimentado en décadas: gratitud por estar exactamente donde estoy. Tengo 70 años, 2 millones de dólares, una casa que amo, y la libertad de vivir mi vida exactamente como quiero vivirla. Tengo hermanas y amigas que me apoyan, profesionales que me respetan, y la satisfacción de saber que puedo defenderme cuando es necesario. Leandro llama de vez en cuando, dejando mensajes en mi contestador. Sus disculpas suenan desesperadas ahora, llenas de promesas de cambio y súplicas de perdón. Pero las palabras son baratas, y las acciones han demostrado quién es realmente. Tal vez algún día, si demuestra con hechos reales durante años que ha cambiado genuinamente, consideraré la posibilidad de una reconciliación limitada. Pero nunca volverá a tener acceso a mi casa, mi dinero o mi confianza completa. Roberta ha intentado contactarme a través de Carmen, enviando mensajes sobre malentendidos y segundas oportunidades. Pero algunas líneas, una vez cruzadas, no se pueden descruzar. Ella mostró exactamente quién era cuando pensó que tenía poder sobre mí, y esa persona no es alguien que quiero en mi vida. Mañana tengo una cita con mi asesor financiero para discutir nuevas inversiones. También he programado un almuerzo con Carmen para planificar un viaje que queremos hacer juntas el próximo mes. Y por la tarde, Teresa y yo vamos a tomar clases de pintura que siempre quise probar pero nunca tuve tiempo. Estos son los planes de una mujer que ha recuperado completamente el control de su vida. Los planes de alguien que ha aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse, para reclamar tu poder, para demostrar que subestimarte fue el error más grande que cualquiera podría cometer. Hoy estoy sola en mi casa, pero por primera vez en años, estoy completamente en paz. Porque he aprendido que estar sola por elección es infinitamente mejor que estar acompañada por personas que no te valoran. Y esa lección vale más que 2 millones de dólares.